El arroz empezaba a pegarse. Lo removí con cuidado, con la cuchara de madera, mientras el vapor me envolvía la cara y empañaba mis lentes. El temporizador del horno pitó recordándome revisar las papas asadas a Valeria, le gustaban crujientes. Me limpié las manos en la esquina del mandil ese que llevaba años usando suave y gastado en los bordes, y me agaché para ajustar la bandeja. Fue entonces cuando lo escuché. Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te necesitaríamos aquí. La frase no pegó como bofetada. Una bofetada habría sido al menos personal. Esto fue seco, indiferente, como si estuviera leyendo números de una hoja de cálculo. Lo dijo desde el otro lado de la cocina sin despegar los ojos de su celular. Ni siquiera me miró. No valía la pena, al parecer. Solo un renglón en su análisis de costos y beneficios. Me quedé helada un segundo, la mano aferrada al guante de cocina. El aroma de la comida que pasé toda la tarde preparando ajo, romero, mantequilla, nos envolvía, pero de repente todo se sintió pesado, rancio. Apagué el arroz, silenciosa, sin decir palabra. Mis dedos temblaban mientras desataba el mandil y lo colgaba en el gancho junto al refri. Quise hablar, preguntar si se daba cuenta de lo que había dicho, pero no lo hice. No pude. Sus palabras habían desatado algo dentro de mí, algo que no estaba lista para enfrentar. Desde el pasillo, la voz de Valeria llegó baja y casual, hablando con Sofía sobre la tarea. Nadie lo había oído. Nadie lo cuestionaría. Y él, mi hijo, seguía tocando su pantalla como si nada hubiera pasado entre nosotros. Caminé despacio hacia el cuarto de lavado, mi cuarto ahora, o eso habían dicho con suavidad. El catre seguía deshecho de la noche anterior. La espalda me dolía de tanto limpiar. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi pecho se sentía vacío. Me senté en el borde de la cama y miré el suelo. Mis pantuflas alineadas contra la pared me esperaban como perritos obedientes. No pude llorar. Solo me quedé ahí escuchando las risas apagadas que venían de la sala, como si no fuera parte de esta casa. Esa noche rígida en el catre miré el techo siguiendo las sombras de unas viejas manchas de agua. Algo en mí había cambiado, callado para siempre. Notas de nombres cambiados, ajustes culturales y monetarios. El primer invierno tras la muerte de Manuel fue el más silencioso que mi casa había sentido. No era paz, solo vacío. El silencio no calmaba. Se escondía en los rincones, flotaba sobre la mesa del comedor, apretaba mi pecho mientras preparaba mi té de la mañana. Recuerdo pensar que el viento afuera sonaba como si llorara conmigo. Cuando Esteban llamó con la voz temblorosa diciendo que los habían desalojado y no sabían qué hacer con Sofía, no lo dejé terminar. Vengan a casa, dije. Aquí hay espacio de sobra. Y lo dije de corazón. Vacié el cuarto principal, nuestro cuarto, y me mudé al cuarto de visitas al otro lado del pasillo. Hasta compré ropa de cama nueva para que estuvieran cómodos. A Valeria le gustaban los colores modernos, así que elegí gris y azul marino. Me sentía orgullosa de mi detalle. Al principio parecía una bendición. La risa de Sofía llenaba de vida las habitaciones otra vez. Esteban echaba la mano en la casa. Valeria charlaba con cortesía y yo encontraba consuelo doblando playeritas pequeñas y ayudando con la tarea de tercero de primaria. Mis días tenían ritmo, un propósito, pero poco a poco el aire cambió. Empezaron a tomar decisiones sin mí: qué comprar para el mandado, qué programas ver a todo volumen en la noche, a quién invitar. Encontraba sus cosas en mis cajones, sus nombres en mi correo. Valeria tomó los gabinetes de la cocina, los reorganizó para que fuera más práctico. Y aún así yo cocinaba, barría, pagaba la cuenta del gas cuando se atrasaba. Entonces llegó el primer golpe de verdad. Una noche puse la mesa para 4 como siempre. Valeria entró y sin despegar los ojos de su celular dijo: «Oye, ¿podemos cenar solos hoy? Nomás necesitamos un poco de espacio». Sonrió al decirlo como si no fuera nada, como si me estuviera dejando ir con suavidad. Asentí. Llevé mi plato al cuarto de lavado. Cené sola junto a la lavadora. Me dije que era temporal, que estaban estresados, que ser necesitada era mejor que estar sola.
Empecé a darles todo lo que ni siquiera sabían que me quitaban. Lo mencionó durante el desayuno entre mordidas de pan tostado. Lo dijo tan casual que casi no noté el peso. Ma estaba pensando, estaría bueno poner la casa a mi nombre. Por si pasa algo, ¿sabes? Lo miré sorprendida. Algo como que se encogió de hombros. Cualquier cosa. Emergencias médicas, papeles. Sería más limpio legalmente. Tú seguirías viviendo aquí, claro. Claro. No lo cuestioné. Quise creer que tenía mis intereses en mente. Era mi hijo. Y estaba cansada de pensar. Así que firmé. Un mes después, el cuarto de visitas que había hecho mío con una lámpara de lectura y una cobija tejida estaba vacío. Esteban me dijo que lo necesitaba para una oficina en casa. Lo dijo con una sonrisa de disculpa como si no tuviera opción. Valeria ya estaba metiendo un escritorio antes de que yo terminara de empacar. Trajeron un catre para mí y lo pusieron en el cuarto de lavado. Sé que no es lo ideal, dijo Esteban. Pero es temporal. No pregunté cuánto tiempo. Solo me mudé. Las paredes de ese cuarto eran estrechas. El aire olía ligeramente a cloro y suavizante. No había puerta, solo una cortina que colgaron como gesto. Guardé mis cosas en un cajón de plástico junto a la secadora. Valeria dejó de preguntarme si quería acompañarlos al mandado. Esteban dejó de pasar a verme. Pero Sofía todavía venía a mí. Por las noches se colaba al cuarto de lavado, se acurrucaba a mi lado en el catre y me susurraba sobre su día. Dibujaba imágenes de nosotras dos, a veces con una capa, a veces con alas, y las pegaba en la secadora. Eres mi persona favorita, me dijo una vez adormilada contra mi hombro. La abracé más fuerte. Todos los demás empezaban a mirarme como si fuera algo que esquivar. Una silla plegable olvidada. Un grifo goteando de fondo. Pero Sofía todavía me veía. Me dije que eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. No podía dormir. El catre se sentía más pequeño que de costumbre, y el zumbido de la lavadora sonaba más fuerte en el silencio. Busqué el cuaderno viejo que guardaba bajo la almohada, el que solía llenar con recetas cuando Manuel vivía. Esa noche no escribí una receta. Escribí una sola línea. Merezco más que esto. Las palabras parecían extrañas en la página, audaces, desconocidas, pero se sentían honestas. Las miré mucho tiempo, luego cerré el cuaderno y me levanté. Sin pensar, me puse el vestido azul cielo que Manuel decía que me hacía ver como verano. Me cepillé el pelo, me puse los zapatos bajos y salí sin decir nada. No tenía destino. Mis pies se movían solos siguiendo banquetas que no había recorrido en años, pasando el borde del barrio hasta la parte vieja de San Isidro. Entre una florería cerrada y una librería que había sobrevivido más de lo que debía, lo vi Café Rosaura. Las luces adentro eran cálidas. Plantas colgaban de las ventanas. Entré y la campanita sobre la puerta sonó suave. Rosaura estaba tras el mostrador con los lentes en la punta de la nariz leyendo una revista. Al principio no me reconoció. Luego sus ojos se abrieron grandes. Carmen Luz dijo sonriendo como si hubiera regresado de una guerra. Eres de verdad. Me preparó un café sin preguntar, luego se sentó conmigo junto a la ventana. No planeé venir, admití. Solo caminé. Me miró un largo rato. No has perdido tu fuerza, ¿sabes?, dijo. Solo olvidaste que la tenías. La taza en mis manos se sentía cálida, firme. Por primera vez en años, yo también. Y cuando volví a casa, entré diferente. Empecé a ayudar a Rosaura en el café 3 mañanas a la semana. No era gran cosa picar verduras, limpiar mesas, aprender a usar la máquina de café sin inundar el piso. Pero me sentía útil, visible. Los clientes habituales me saludaban por mi nombre. Algunos hasta preguntaban por mí cuando no estaba. Mis manos recordaban lo que era ser necesitada de una manera que no era silenciosa ni asumida. Una tarde, llegué a casa tarareando una canción que sonaba en la radio del café. Valeria estaba en la cocina tomando algo con hielo. «¿Traes harina en la blusa?», dijo apenas mirándome. Me cambio en un segundo, respondí. Me miró un momento más, luego sonrió con sorna. «Trabajar a tu edad. Vaya cosa». No necesitaba decir más.
Su tono lo decía todo. Pasé junto a ella sin responder. Pero dentro de mí algo había cambiado. Sus palabras ya no cortaban como antes, solo confirmaban lo que ya sabía que no me entendía y tal vez nunca lo haría. El café me dio una fuerza que no sabía que aún tenía. Empecé a pararme más derecha, a hablar más fuerte. Cuando Sofía me mostró su dibujo de la ventana del café y me preguntó si podía llevarla un día, dije que sí, sin dudar. Esa misma semana llegué del trabajo y encontré mis cosas, toda mi ropa, mis libros, hasta la foto enmarcada de mí con Manuel empacadas en cajas junto a la secadora. Mi catre ya no estaba. Valeria estaba cerca con los brazos cruzados. Estamos remodelando el área de lavado, dijo. Por ahora puedes dormir junto a la lavadora. No había disculpa en su voz, solo fría eficiencia. No respondí, solo caminé hacia las cajas y me arrodillé junto a ellas poniendo mi mano en la tapa de la que tenía la foto. Esa noche me quedé despierta en una cobija prestada y por primera vez dejé de culparme. Rosaura no hizo preguntas la mañana siguiente. Solo puso una taza de café frente a mí y deslizó una servilleta doblada con un nombre escrito Licenciado Torres. Solía llevar casos de leyes para adultos mayores. Ya está retirado, pero ayuda cuando siente que vale la pena. Llamé esa tarde. Su voz era tranquila, pausada, como de alguien que mide sus palabras con cuidado. Nos reunimos al día siguiente en una mesa al fondo del café, lejos del murmullo de los clientes. Le conté todo desde la transferencia de la casa hasta el catre, las cajas junto a la lavadora. Escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, entrelazó los dedos y me miró a los ojos. Si firmaste la escritura bajo presión o sin entender del todo las consecuencias legales, dijo, hay base para impugnarlo, sobre todo por tu edad y el contexto. Asentí sin saber si sentir alivio o miedo. Si puedes documentar lo que ha pasado, la vida diaria, el maltrato, cualquier cosa que muestre un patrón, podemos armar un caso. Esa noche comencé. En un cuaderno que Sofía había usado para la escuela, empecé a listar todo. Las cenas que me saltaba cuando no me guardaban plato. Las noches que me pedían quedarme fuera. La vez que cerraron el baño en invierno y me dijeron que usara el de afuera. Cada entrada era un moretón en tinta. Sofía me encontró escribiendo una noche y se sentó a mi lado leyendo en silencio. ¿Te vas a ir?, preguntó. No lo sé todavía. Pensó un largo rato. Luego dijo, quiero ayudar a Bue. Dime qué hacer. No le pedí que testificara, pero ella también empezó a escribir. Notas cortas sobre lo que veía. Dibujitos con títulos. Uno era de mí con las palabras, es valiente aunque intenten hacerla pequeña. A la mañana siguiente me reuní con el licenciado Torres en el juzgado municipal. Llenamos los papeles juntos. Sus manos eran firmes. Las mías temblaron solo una vez cuando firmé mi nombre. Metió el expediente en una carpeta y la cerró con un golpe suave. No me sentía poderosa exactamente. Solo me sentía harta de callar. Era justo después del almuerzo cuando sonó el timbre. Estaba doblando toallas en el cuarto de lavado. Escuché voces bajas al principio, luego más agudas. Cuando llegué al pasillo, el oficial del juzgado ya le había entregado el sobre a Esteban y se había ido. Valeria se lo arrancó de las manos con la cara pálida y tensa. Nos está demandando, escupió volteando hacia mí como si hubiera cometido un delito. No respondí. No necesitaba hacerlo. Has perdido la cabeza, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos agradeces. Esteban se quedó quieto mirando el sobre en su mano. No dijo nada. Su silencio pesaba más que los gritos de ella. Sofía bajó las escaleras despacio. Debió haberlo oído todo. Ella es la única que se ha preocupado por mí, dijo con voz clara, firme. Y ustedes la han tratado como basura. Valeria abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo fulminó con la mirada, dio media vuelta y subió al cuarto azotando la puerta. Esteban me miró con ojos vacíos. No lo dejé terminar. No pedí nada. Les di mi casa y me convirtieron en un mueble. Bajó la mirada. No pudo sostenérmela. Esa noche dormí en el mismo lugar que la noche anterior, junto a la lavadora bajo una cobija
que Sofía me había puesto encima en silencio. Pero algo había cambiado. El aire en la casa era diferente. El silencio ya no estaba cargado de derrota. Se sentía como un respiro en espera. Antes de apagar la luz, abrí mi cuaderno. Bajo la entrada de ayer, escribí una nueva frase. Dejarán de subestimarme. Y por primera vez lo creí. El juzgado estaba silencioso, de esa manera pesada, en que los lugares esperan algo irreversible. Me senté junto al licenciado Torres en la tercera fila, con las manos apretadas en el regazo. No miré a Esteban cuando entró. No necesitaba hacerlo. Sentía su peso al otro lado del salón. Valeria no vino. Cuando llamaron mi nombre me levanté despacio. Pensé que mi voz podría quebrarse, pero no lo hizo. Le conté al juez cómo la casa pasó a ser de ellos en nombre, pero mía en sacrificio. Cómo me sacaron de mi cuarto sin consultarme. Cómo a veces la cena se servía con 4 platos en lugar de 5. Cómo el catre junto a la lavadora no era el problema, era el mensaje que mandaba. No lloré, no porque no estuviera triste, sino porque la tristeza se había transformado en algo más firme. El licenciado Torres le dio al juez una carta que Sofía había escrito. No la había leído antes, solo vi su letra en el sobre. El juez preguntó si podía leerla en voz alta, y asentí aunque temía lo que podría hacerme. Mi abue es la razón por la que me siento segura. Me hace el desayuno aunque esté cansada. Actúan como si no existiera. Pero ella es quien sostiene a esta familia. El salón quedó en silencio. Esteban bajó la cabeza y por un momento vi al niño que solía cargar. No al hombre que me dejó desvanecer. El juez falló a mi favor. Volvería a tener mi propio cuarto, acceso completo a todos los espacios compartidos y un derecho documentado para gestionar la parte de mi pensión que sostenía la casa. Le dio una advertencia formal a Valeria. Cualquier hostilidad futura podría llevar a cargos penales. No sonreí. No había alegría en ello, pero algo en mí se relajó. Afuera Sofía corrió hacia mí y me abrazó por la cintura. El licenciado Torres dio un leve asentimiento como diciendo, esto es el comienzo, no el fin. Esteban abrió la puerta cuando llegamos a casa. Pasé junto a él sin hablar, entré a la casa que construí y me pregunté si alguna vez volvería a sentir la mía. El licenciado Torres me dio un folleto después del juzgado. Solo algo para considerar, dijo con suavidad. Esperé una semana antes de llamar, luego otra antes de visitar. El edificio era sencillo, escondido tras un grupo de árboles, con un patio lleno de flores silvestres y camas de jardín elevadas. Adentro había una pequeña biblioteca, una clase semanal de acuarela y un rincón de café donde los residentes se reunían cada mañana como reloj. Nadie apuraba, nadie ignoraba. Una mujer de cabello plateado me saludó desde un círculo de tejido cuando pasé. No sabía quién era. No necesitaba saberlo. Cuando le conté a Sofía sobre la visita, me miró con ojos grandes llenos de esperanza. Mereces un lugar donde te quieran, dijo, no donde te toleren. Pensé en eso mientras me sentaba en el borde de la cama que me habían devuelto el mismo cuarto que solía llamar mío. Las sábanas estaban limpias. La puerta estaba abierta, pero el aire aún se sentía prestado. Tomé mi decisión la mañana siguiente. Llamé al coordinador y pregunté por disponibilidad. Un estudio estaría libre en 2 semanas. Esteban ofreció ayudarme a empacar. Su voz era baja e incierta. No dije, gracias, pero necesito hacer esto a mi manera. Sofía empezó a dibujar planos conmigo, donde pondríamos la librera, cómo colgar sus dibujos en la pared cuando viniera a visitar. Su alegría lo hizo más fácil. La casa se mantuvo civil. Valeria hablaba poco. Esteban intentaba ser amable en formas torpes pequeñas, pero no desempaqué nada de eso. Ya no intentaba arreglar lo que ellos habían roto. Estaba construyendo algo nuevo en otro lugar. El día que me mudé, el departamento olía ligeramente a pintura y sol de la mañana. Dejé mi caja, caminé hacia la ventana y la abrí de par en par. Afuera alguien reía. No los conocía, pero el sonido se sintió como permiso. En una semana planté margaritas en una maceta de barro en el balcón.
atrapaban la luz de la tarde justo como debía. Me inscribí en la clase de acuarela y me senté al fondo tímida al principio. Mis manos estaban rígidas, pero los colores no lo notaron. Cada jueves asistía al taller de memorias. Llevé el mismo cuaderno que antes guardaba recetas y declaraciones calladas. Ahora tenía pedazos de mi historia, las que no había dicho en voz alta, las que estaba lista para reclamar. Sofía venía seguido con su mochila llena de libros de la biblioteca y botanas que fingíamos que no había colado. Se acurrucaba a mi lado en el sillón con la cabeza en mi hombro y preguntaba: ¿qué pintaste esta semana? Compartíamos más risas que palabras la mayoría de los días y eso bastaba. Una noche abrí mi cuaderno en una página en blanco. El café estaba tranquilo, las margaritas floreciendo detrás de mí, las paredes aún suaves con lo nuevo. Escribí una línea: la libertad no es soledad, es elegir quién se queda en tu paz. Luego cerré el cuaderno, tomé un sorbo de mi té y miré por la ventana no a lo que dejé atrás, sino a lo que por fin era mío.